Arrancando las entrevistas en La Buena Vida, esta noche me acompaña la doctora Janet Marchena, médica ginecóloga, con quien vamos a conversar y vamos a opinar con respecto al caso de María, que está en su primer embarazo y que luego de algunas semanas de gestación y haber tenido un control ordenado, nota una gran hinchazón de piernas, un poquito de espuma en la orina y en su control le notan la presión arterial alta. El médico le hace un diagnóstico de preeclampsia y ahí empiezan a hacerse mucho más regulares, mucho más exigentes los controles para ver en qué momento pues, esta presión podría subir y generar ciertos riesgos muy serios tanto para el bebé como para María. Janet, bienvenida al programa. Gracias. Un placer estar contigo y conversar acerca de esto que es una complicación del embarazo. ¿Sí? y determina que esto sea un embarazo de alto riesgo también, ¿no es cierto? Efectivamente, y esta complicación del embarazo cada vez nos trae más, no solo morbilidad, sino también es responsable de algunos casos de mortalidad, tanto para la madre como para el feto. Entonces es bien importante, mira lo que tú acabas de decir, hiciste hincapié en algo muy interesante, el primer embarazo. Ese es uno de los factores de riesgo, el primer embarazo, saberlo. cuando son muy jóvenes o cuando tienen menos de 19, más de 35. Correcto. Fíjate que no es el caso de María, que tiene 26 años más o menos, o sea, está ahí, pero es su primer embarazo. Es su primer embarazo. Y también otros factores de riesgo, por ejemplo, existen algunos casos cuando existe endometriosis, un diagnóstico de endometriosis previo, historia de endometriosis, historia de un bebé previo con otra pareja. Esas son cosas que muchas veces... A ver, detengámonos un momentito ahí, mira lo que me has dicho. Esto es una cosa bastante nueva y creo que les va a servir acá a los televidentes. O sea, una mujer que tuvo un hijo de un compromiso previo, en segundas náuseas, sale embarazada de otra persona. Y tiene mayor riesgo, es un factor de riesgo interesante para tener preeclampsia. Igual que algunas otras cosas, como por ejemplo la obesidad. Entonces una mujer tiene que bajar de peso antes de empezar una gestación. ¿Cómo no? Y déficit de determinados nutrientes también. Y en sí misma la preeclampsia también se constituye un factor de riesgo para otros problemas, por ejemplo, partos prematuros, bebés más pequeños. Retardo de crecimiento intrauterino, disminución de la cantidad de líquido. Entonces hay un montón de factores que van a determinar que la mujer puede tener un mal desenlace a raíz de haber tenido esta preeclampsia. Janet, de todas las hipertensiones que se pueden presentar en el embarazo, porque una mujer puede ser hipertensa y salir embarazada, por supuesto, controlar su hipertensión arterial y tener es diferente. En el caso de la preeclampsia, hablamos de preeclampsia cuando tiene la mujer más de 20 semanas. Así que es el caso de María. Que anteriormente no ha tenido nunca hipertensión. Una medición de presión alta. La hipertensión la definimos más de 140/90. Correcto. En 2 mediciones que deben estar separadas por lo menos 4 horas. Y en cada control del embarazo, María, durante sus primeras 22 semanas, nunca tuvo hipertensión hasta que nota hinchazón, pero a muchas mujeres se les hinchan las piernas durante el embarazo y no le llama la atención. Son parte de lo natural de un embarazo. No es que también nosotros debemos decir cada vez que aumento de peso o cada vez que aumenta el edema generalmente en la cara, en los brazos, en los pies. Entonces ya es porque tengo hipertensión inducida por el embarazo. No es así. Lo que sucede es que cuando esto se da en forma muy brusca y de repente tú puedes notar también algunos otros síntomas. Cefalea, por ejemplo. Que es lo que tuvo María, por eso es que llama ella a su ginecólogo y dice, no me estoy sintiendo bien, tengo las piernas muy hinchadas, noto espuma en mi orina y estoy preocupada. Es uno de los signos también clásicos y que es súper importante que la mujer embarazada pueda conocerlos para que pueda saber en qué momento debe comunicarse con el médico y debe decirle, ¿sabes qué? Creo que algo no está yendo bien. Dolor en la región baja del reborde costal del lado derecho. También esa es otra de las causas por las cuales nosotros podemos estar sospechando que algo no está yendo bien. ¿Cómo? Dolor en la parte del epigastrio. No es una gastritis. Nosotros muchas veces decimos dificultad también en la visión. Escucha el famoso tinnitus, los pititos en el oído o las lucecitas como si fueran pequeñas luciérnagas que va a tener la mujer y que muchas veces lo que va a determinar es que ella pueda tener entonces estos signos inminentes de que las cosas se están complicando. ¿Cómo no? Y a eso se le llama preeclampsia. La preeclampsia que ya tiene estos síntomas va a derivar en una eclampsia. La eclampsia ya es una situación mucho más difícil. Mira, que te iba a preguntar resolver exactamente qué cosa es una y qué cosa es otra, pero ¿de dónde el nombre pre y qué significa eclampsia? ¿Tienes eclampsia es la convulsión, convulsión. Entonces, al momento de las convulsiones que le decimos tónico-clónicas, tal cual una epilepsia, y la mujer va a tener
estas convulsiones que van a tener una duración de algunos segundos, y esto va a determinar también la aparición de otro problema, que es el síndrome de HELP, que es ya alteración de la coagulación de la mujer y por lo tanto alteración también del funcionamiento del hígado, y vamos a tener muchas veces el problema del fallecimiento de la mujer. La preeclampsia nosotros podemos manejarla. Correcto. Y la vamos a manejar con antihipertensivos, con diferentes medidas. Pero en el caso ya de la eclampsia, también nosotros sabemos que lo único que nos va a detener esto es la salida del bebé. Incluso cuando ya estamos con preeclampsia, en inminencia de eclampsia, tenemos que sacar al bebé independientemente de la edad que tenga. ¿Qué es lo que pasó afortunadamente con María en medio de todo? Que le controlan la presión y le dan más tiempo de maduración hasta que vuelve a subirle un poco más, pero ya tenía más de 32 semanas, entonces había forma de sacar al niño, pero igual fue un prematuro. Claro, con todos los problemas que un prematuro puede tener. Ahora, te voy a hacer un par de preguntas, porque mencionaste al inicio de la entrevista una frase, es hipertensión inducida por la gestación. ¿Es que la gestación es responsable de ese incremento de presión? En el caso de la preeclampsia, sí. ¿Qué es lo que sucede? Los estudios dicen que al inicio de la gestación la placenta empieza a implantarse en el útero. Entonces, hay implantación defectuosa que provoca que no exista una adecuada circulación. Y que esta circulación inadecuada es la responsable de producir este aumento de presión. Compensatoriamente tienen que ejercerse mecanismos para que aumente el tono vascular y vaya más riego de sangre hacia ese lado. Y por lo tanto terminamos en este aumento de presión. Interesante. Existen factores genéticos también. Te iba a preguntar si existe una mamá, hermana, historia familiar de preeclampsia, ¿tiene relación? También tiene ¿Tu mamá, tu hermana tuvieron preeclampsia? Pero no necesariamente. ¿Tú naciste? Yo he nacido, por ejemplo, de un embarazo con preeclampsia. Podría yo también repetir el mismo problema, exactamente. ¿Aumenta tu riesgo de tener preeclampsia luego de haber tenido tu primer embarazo preeclampsia? También, para el siguiente embarazo, esa es también otra de las cosas con las cuales nosotros, y ya desde entonces podemos decirle a la señora, señora, tiene usted que hacer tal dieta, tiene que usted hacer un buen ejercicio, no tiene usted que aumentar mucho de peso, máximo 8 o 10 kilos, y también no debería, por ejemplo, deberíamos dar algunas cosas que ayudan, caso la aspirina de baja dosis, que la empezamos a utilizar entre las 14 y 16 semanas hasta las 32 semanas con la finalidad de mejorar la posibilidad de que la paciente no desarrolle una preeclampsia. ¿Existe entre los ginecólogos un consenso para tipificar a la paciente que inicia su gestación por la historia y los factores de riesgo para decir, esta señora es más probable que vaya a ser preeclampsia, por lo tanto le voy a aplicar el protocolo de prevención? Es justamente lo que tú mencionabas. Está marcado esto. Los factores de riesgo, ¿no? Con los factores de riesgo ya los identificas, y es preferible que a esta paciente le brindes este tipo de protección con la finalidad de poder evitar esta complicación. De repente también algunas cositas, embarazos gemelares también. Yo veo ya un gemelo, esta paciente tiene que tener una mejor... Las notas en la historia. Exactamente. Y vamos nosotros a pedirle también a estos pacientes. Hay dos estudios que nos corresponden. El estudio que se llama Doppler, que va a vigilar a través de la ecografía la circulación de la mamá con el feto, y por lo tanto nos va a permitir predecir incluso a las 12 semanas, por la presencia de algunas alteraciones en las curvas de la circulación, vamos nosotros a poder predecir si es que esta mujer va a tener mayor posibilidad de realizar una preeclampsia y un retardo de crecimiento intrauterino. ¿Y qué consejos le das a esa paciente? ¿Cómo se lo transmites? Porque dices, tu primer embarazo, te ilusionaste, te preparaste y todo, y el doctor dice, mira, por tu historia te tenemos que observar y tú tienes que estar pendiente de que pase esto, si pasa esto te comunicas inmediatamente. Claro, la educación para las pacientes es súper importante, que la paciente sepa cuál es su peso exacto, y por eso yo te decía, tanta insistencia, entre 6 y 8 kilos es lo ideal, máximo 10 kilos, por favor, mamis, no se excedan en la comida. Entonces, si es que la persona ya tiene la posibilidad de llevar adelante factores de riesgo para preeclampsia, también debemos brindarle las aspirinas de baja dosis con la finalidad de que desde esa semana esté completamente protegida. Mira,
hay algunos estudios que hablan de la utilidad o no del calcio y de la vitamina C. Ya. En último término, Pepe, daño no le hace. Entonces, podríamos nosotros brindarla. La validez científica no está completamente evidenciada, pero sí es útil también decirle que haga ejercicio, también que haga un poco de reposo, porque aunque no creas, la preeclampsia muchas veces con el reposo va a ir cediendo. Entonces, nosotros también le decimos, lo ideal es que ¿Qué es la lo que persona, hacen, no? exacto, tenga un control un poquito más fino del embarazo para poder llevar adelante el embarazo hasta por lo menos las 37 semanas, que es lo que a nosotros los ginecólogos nos garantiza que un bebé va a tener las mejores condiciones al momento del nacimiento. Pero eso sí, a partir de las 28 semanas puedo yo madurar el pulmón del bebé con la finalidad de que esto me ayude si es que se presenta una crisis, porque muchas veces la preeclampsia no es un proceso, sino de pronto un día todo estaba perfecto y al día de siguiente, la noche a la mañana. de pronto, doctor, estoy hinchada, la lleva, son 160, 100, entonces ahí empiezas tú a tener que, en ese momento, definir las cosas. Si es que no has tenido previsión antes, podrías estar en problema. ¿Pueden haber mujeres que durante el embarazo hagan hipertensión sin ser preeclampsia? Claro que sí, porque para que tú digas preeclampsia también tiene que existir algo más, que es la proteinuria en orina. O sea, ¿qué es eso? Presencia de proteínas en orina que implica que ya el riñón está dañándose, que ya el riñón se está resintiendo y que está dejando filtrar elementos que normalmente no aparecen en la orina, como son las proteínas. Y eso se ve con una orina espumosa, que era lo que tenía una orina María. espumosa, que es lo que María nos estaba refiriendo en su caso. Entonces, cuando tú observas eso, vas a poder dosar la cantidad de proteínas y muchas veces, si no va más allá de los dosajes que nosotros conocemos, entonces todavía no estamos hablando de una preeclampsia, pero podría ser una hipertensión transitoria de la gestación, que es algo completamente benigno, que no va a producir daño en los órganos blancos, llámese riñón, llámese hígado y también en la coagulación. Y finalmente debemos decir también que existen mujeres que van a hacer un cuadro de hipertensión crónica, salen gestando y además agregan la preeclampsia. Entonces, eso muchas veces también es lo que también tenemos nosotros que manejar. No toda mujer hipertensa va a hacer preeclampsia. ¿Cómo no? Entonces, yo puedo ser hipertensa y continuar mi embarazo sin hacer preeclampsia. ¿Cuál es el momento más difícil para el ginecólogo? Cuando la preeclampsia se da después del parto. Porque idealmente... Esa es la pregunta. ¿Qué pasa después del parto con las mujeres con preeclampsia? ¿Se resuelve el problema? Se supone ¿Pueden hacer preeclampsia? ¿Y qué porcentaje de ellas en el tiempo van a desarrollar hipertensión arterial y se quedan como hipertensas también? Y se quedan hipertensas para siempre, porque mira, ¿qué es lo que sucede? Idealmente habíamos hablado de que la génesis venía a ser por la implantación anormal de la placenta, para decirlo en sencillo. Correcto, la placenta no encajó donde tenía que encajar de la manera correcta. Exacto, hizo una vascularización anómala y con eso, si yo saco al bebé y saco la placenta, supuestamente me deshago del problema. Pero ¿qué sucede? Si es que ya salió el bebé, la placenta, todo muy bien, y primer, segundo día, incluso hasta los 10 días, porque ese es el momento en el que se presenta entre las 48 horas y los 10 días después del parto, empieza a ser este problema. Entonces, el manejo es mucho más difícil, ya tenemos que requerir a unidad de cuidados intensivos muchas veces y llegar a utilizar medicamentos que son más fuertes para la mamá. De eso vamos a conversar. Empecemos por el manejo inicial. En el caso de María, 26 años, primer embarazo, 20 y tantas semanas de gestación, llama a la doctora Marchena, efectivamente corroboran que está haciendo una preeclampsia. ¿Qué deberíamos hacer con María? ¿Qué tanta es el aumento de presión que ha ocurrido? El valor de presión arterial es importante para 140, 90, nosotros hablamos de una preeclampsia leve. Y ya hablamos, antes la dividíamos en leve y moderada y severa, ya no. Ahora es leve o severa. Entonces, 160, 100, eso ya estamos hablando de algo severo. Y por lo tanto, en ese caso ya la paciente debería estar hospitalizada y debería tener un manejo mucho más cercano con exámenes de laboratorio que nos indiquen sobre todo cómo está la función
del hígado en esta paciente. Correcto. Si nosotros empezamos a ver que las enzimas, que son unos productos que produce el hígado, están aumentando, ese es el momento para acabar la gestación, No hay independientemente de que estemos nosotros en cualquier edad Así es. gestacional. La otra cosa que también debemos tener en cuenta es cuando el nivel de plaquetas está disminuyendo, nosotros tenemos niveles críticos y en ese momento también debemos culminar la gestación. Perfiles de coagulación, perfiles hepáticos, son aquellos que nos dan a nosotros y hay algo más también que nos es súper útil, el ácido úrico. El ácido úrico que mucha gente dice, pero ¿y qué hace el ácido úrico en el medio de un control gestacional? Cuando nosotros vemos elevarse el ácido úrico significa que nuestro cuadro se está empeorando y por lo tanto es hora de culminar la gestación. ¿Qué le dices a la paciente? O sea, digamos, en el caso de María, una preeclampsia leve la puedes manejar en casa con las recomendaciones. Con reposo, incluso sin necesidad de antihipertensivos. Ya. ¿Y atenta a qué señales? Atenta a cefalea. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza marcado. Atenta a aumento de volumen, edemas en las manos, en los pies. Atenta también a edema, o sea, hinchazón en la cara. Atenta a dolor debajo del reborde costal derecho. Atenta también a dolor acá en la parte superior, como si tuviera una gastritis. Atenta, exacto, esa es la famosa epigastralgia, signos inminentes de eclampsia. Así les llamamos nosotros. ¿Cómo no? Atenta también al manejo de la presión. Es útil que la paciente pueda tener un brazalete, un tensiómetro con la finalidad de que ella pueda hacer estos, pero que no esté todo el día también porque la ansiedad va a determinar el aumento de una presión sistólica por las puras. Entonces, la paciente debería cada 4 horas tener un dosaje, un recuento de lo que es su presión arterial y anotarlo y ver también cuáles son las variaciones de esto. Tiene que tener mucha tranquilidad, tiene que tener mucho reposo. ¿La aspirina, los medicamentos para la presión arterial, se usan en cualquier paciente con preeclampsia o...? No. ¿Por qué? Porque la aspirina, por ejemplo, la damos hasta las 32 semanas. Después de las 32 semanas ya no la utilizamos para resguardar la formación de algunos órganos que todavía no han terminado su correcta no han culminado su maduración. Entonces, esto es una parte. Y la otra cosa que también nosotros debemos saber es que los medicamentos habitualmente usados para la hipertensión no se pueden usar en una gestante. Entonces, tenemos muchas veces que tener manejo de medicamentos como el sulfato de magnesio, que solamente son medicamentos de uso intrahospitalario. Claro, tienes que hospitalizar para usar sulfato de magnesio. Pero para usar esto tienes que de todas maneras tener a la paciente correctamente monitorizada y eso es bien importante, que no todo lugar puede manejar una preeclampsia severa hospitalaria. Lo ideal es que tengas todas aquellas cosas que un paciente de unidad de cuidados intensivos necesita, que tenga también un ginecólogo pendiente, porque en cualquier momento, si se va a desencadenar el parto, el ginecólogo debe estar ahí, no debe ser llamado, sino debe estar pendiente las 24 horas. Tiene que estar ahí. Exacto, tiene que tener condiciones, no puede estar en cualquier lugar, tiene que tener ¿Es el embarazo de alto riesgo que más adrenalina le genera a ustedes los ginecólogos? Al médico ¿Más estrés les produce? Esto sí, porque también estamos nosotros constantemente haciendo las evaluaciones de qué tanto crece, porque esta preeclampsia, ¿qué es lo que sucede? No llevo un adecuado aporte oxigenatorio y por lo tanto el bebé ya no va a crecer. Entonces, ¿qué hago yo? 33 semanas sigue del tamaño de 32. 34 semanas sigue el tamaño de 32. No, afuera va a estar mejor que adentro. Y el estrés también, aunque no crean, va a madurar al bebé y va a hacer que salga mucho más fácil. Esa ustedes situación ayuda a la maduración pulmonar del niño y por lo menos, y bueno, y como tú bien dices, tiene que ser un ambiente hospitalario que cuente con todo. Con todo. Una buena unidad de cuidados intensivos para la mamá, una buena unidad de cuidados intensivos neonatales para el bebito. Neonatólogo las 24 horas, no solamente que venga y que vaya, no, neonatólogo y ginecólogo las 24 horas, para que en el caso de que esa mujer que ha hecho ya la preeclampsia y nosotros le estamos mirando y tampoco se puede ir al día siguiente a la casa. Eso te iba a preguntar. Porque suponte que dado un parto, el parto natural, genial, 24 horas yo puedo estar en casa, pero ¿qué pasa con esta paciente? Esta paciente se debe quedar por lo menos 48 horas en observación. ¿Me puede subir la presión después? Exactamente, y ese es el evento catastrófico que nosotros vemos, porque una eclampsia postparto para nosotros es casi seguro que la mujer, se va a quedar hipertensa para el resto de su vida. Para el siguiente embarazo creo que el ginecólogo no la va a querer atender o ella tendría que pensar muy bien si es que va a tener un nuevo bebé. Y finalmente también debemos decir que en estos casos también vamos a tener que es muy difícil manejarlo y estos cuadros a veces van a terminar con la vida
de nuestra paciente. Sí, claro. Claro, Incluso también debemos tener muy en cuenta, por ejemplo, que dentro de las complicaciones de una preeclampsia existe lo que es el desprendimiento prematuro de placenta. Así es. Y este desprendimiento prematuro de placenta, mamá, ¿qué cosa es lo que usted va a sentir? Usted va a sentir que la barriga se pone dura, va a sentir dolor, va a haber un sangrado por vía vaginal de color oscuro, y esto nos indica que la mujer también debe ser, de repente sigue la presión bien, sí, pero de pronto tiene esos síntomas, debería ir de inmediato a la clínica, al hospital, para que puedan resolver este problema. Janet, te agradezco muchísimo. Yo creo que ha Gracias sido a ti. muy atinada tu presencia, porque de pronto si las mamás gestantes no han recibido este consejo de sus ginecólogos, pues ya lo tienen de boca la doctora Marchena. Es muy importante esto de la preeclampsia, yo creo que es probablemente lo que más desgaste a los ginecólogos. Exacto. Y lo que más en riesgo pueda poner la vida de la mujer gestante y del niño. Y del bebé.